Bueno, buenos días chicos. Este es el repaso de trigonometría. Entonces vamos a comenzar. Este es un repaso de trigonometría para el curso de electromagnetismo. Repaso de trigonometría. Curso electromagnetismo. Dejémoslo así. Que no ocupo ahí. Bueno. Entonces, esencialmente, la trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia los triángulos como su nombre lo indica. Y cuando nosotros comenzamos a aprender trigonometría, entonces nos hacían así un triangulito rectángulo con un ángulo acá teta, y la trigonometría estudia la relación entre estos ángulos y los lados del triángulo. Entonces tenemos que este lado puede ser A, este lado puede ser B y este puede ser H, ¿cierto? Entonces, esencialmente nosotros tenemos varias relaciones que podemos obtener de un triángulo como este. Por ejemplo, podemos decir que la hipotenusa h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Eh, y podemos decir acá que existen dos relaciones importantes mediante las cuales nosotros podemos elaborar de alguna forma sobre este triángulo, que son el seno de teta, que es la relación entre el lado opuesto a este ángulo de acá. Tenemos este ángulo. Y la hipotenusa, o sea, B sobre H. Y tenemos el coseno de teta, que es la relación entre el lado adyacente a ese ángulo y H. ¿Cierto? Entonces, también es útil a veces mirar a ver cuál es la inclinación del triángulo. Para nosotros saber la inclinación del triángulo, entonces típicamente recurrimos a una función trigonométrica que conocemos como la tangente de teta, que es simplemente la relación entre el lado opuesto y el lado adyacente, ¿cierto? Entonces, esencialmente, estas son las relaciones que uno puede obtener del triángulo, y con esas relaciones se puede obtener una información muy útil sobre el triángulo, como ya les acabé de explicar. Por ejemplo, tenemos la pendiente del seno y el coseno. Podemos hallar las, los lados del triángulo A y B en términos del ángulo y la hipotenusa. Entonces, acá van a ver algunas cosas que van a ser de mucha utilidad para nosotros dentro del curso. Cuando nosotros, digamos, vamos a hacer un ensayo, vamos a coger estas dos funciones trigonométricas y las vamos a sumar al cuadrado a ver cuánto dan. Simplemente como por ensayar. Entonces tenemos coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a ¿qué? Entonces, coseno cuadrado de teta, que es a sobre h, entonces sería a cuadrado sobre h cuadrado. Y seno de teta al cuadrado sería b sobre h al cuadrado, entonces sería b cuadrado sobre h cuadrado. Y esto quedaría como a cuadrado más b cuadrado sobre h cuadrado. Pero del teorema de Pitágoras sabemos que h cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Por lo tanto, esto da 1. Esto es independiente del ángulo. Esto es para cualquier ángulo entre 0 y 2pi o entre 2pi y 4pi, el que usted quiera. Esta relación matemática, que es válida para cualquier ángulo, se llama identidad. Entonces, vamos a decir, primera identidad trigonométrica. Entonces, la primera identidad trigonométrica esencialmente dice que el seno cuadrado
de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Esta es la primera identidad trigonométrica y en algunos textos esto se conoce como la identidad pitagórica, porque esencialmente es una identidad trigonométrica que es equivalente al teorema de Pitágoras. Es decir, esto es como cuando h es igual a 1, es como si seno de teta fuera igual a a y coseno de teta fuera igual a a, y entonces a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Entonces, y esta identidad la vamos a utilizar bastante dentro del curso. Además que de esta identidad podemos obtener otras dos identidades que son tan fundamentales como esa. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, acá, dentro de esta panorámica de identidad de relaciones trigonométricas, tenemos otras tres identidades trigonométricas que podemos considerar. Podemos decir de acá de la tangente de teta, podemos decir que cotangente de teta es igual a 1 sobre la tangente de teta o igual a sobre b. De otra forma podemos decir que la cotangente de teta es igual al coseno de teta sobre el seno de teta, por ejemplo. ¿Cierto? Otra identidad, otra relación trigonométrica importante de estas que tenemos acá es que la secante de teta va a ser igual a 1 sobre el coseno de teta, y esto aquí en este triángulo entonces sería igual a la hipotenusa sobre a, y la cosecante de teta sería igual a 1 sobre seno de teta, y esto sería igual a h sobre b. Entonces son unas relaciones trigonométricas que son importantes y que vamos a utilizar de manera continua dentro del curso. Bueno, entonces teniendo en cuenta esas nuevas relaciones trigonométricas, vamos a hacer lo siguiente. Esta primera identidad trigonométrica que tenemos acá la vamos a dividir por coseno cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da esta división de acá. Entonces tenemos seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Todo esto dividido coseno cuadrado de teta. Esto es equivalente a seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta, y esto es igual a 1 sobre coseno cuadrado de teta. Esto da 1. Por lo tanto, esto es igual a seno de teta sobre coseno de teta todo al cuadrado más 1 igual a 1 sobre coseno de teta todo al cuadrado. Seno de teta sobre coseno de teta es tangente de teta, y 1 sobre coseno de teta es secante de teta. Por lo tanto, de acá obtenemos la segunda identidad trigonométrica fundamental, que es tangente cuadrado de teta más 1 es igual a la secante cuadrado de teta. Esto lo vamos a utilizar mucho cuando solucionemos integrales, por ejemplo, esta identidad. Listo. Bueno. Una vez tengamos esta identidad, entonces, bueno, más bien si partimos de esta identidad, podemos dividir esa identidad no por coseno sino por seno. Entonces vamos a hacer, dividimos
la expresión asterisco por seno cuadrado de teta, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa si dividimos la expresión asterisco por seno cuadrado de teta? Entonces obtenemos que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Toda esta ecuación dividido por el seno cuadrado de teta nos da lo siguiente. Nos da seno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta, perdón, sobre seno cuadrado de teta igual a 1 sobre seno cuadrado de teta. Bueno, entonces esto sería igual a ver, esto es 1. Sería 1 más coseno de teta sobre seno de teta al cuadrado igual a 1 sobre seno de teta al cuadrado. Esto aquí es cotangente de teta. Y esto es cosecante de teta. Por lo tanto, tenemos que cotangente al cuadrado de teta más 1 es igual a cosecante cuadrado de teta. Y esta es la tercera identidad pitagórica fundamental. Esencialmente son 3. Lo que pasa es que de estas 3 usted puede obtener muchas otras. Bueno, realmente de la primera, ¿cierto? Entonces de esta primera usted puede obtener una cantidad de identidades. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener presentes a la hora de trabajar con trigonometría. Estas son las identidades. Ahora vamos a ver unas reglas. Entonces, cuando nosotros ya no estamos trabajando con triángulos rectángulos, entonces digamos que surgen algunas vicisitudes que tenemos que abordar. Entonces, podríamos decir que una de ellas, o por lo menos la primera, o me gustaría pensar de esa forma, es este tipo de triángulo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo como este, con estos ángulos bien definidos, digamos que esto es teta, esto es gamma y esto es alfa. Este lado de acá mide A, ¿cierto? Este lado de acá mide B y este lado de acá mide C. Realmente, ¿qué queremos nosotros? Lo que nosotros quisiéramos es que nosotros quisiéramos demostrar si existe una relación entre esos ángulos y esos lados. De esa forma, dados un par de ángulos y un lado, podemos hallar el otro lado. O dados un par de lados y un ángulo, podemos hallar el otro ángulo. Y así podemos determinar todas las componentes de un triángulo. Entonces, típicamente cuando nos dan dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, vamos a utilizar la relación que vamos a obtener acá. Cuando nos dan, digamos, cuando nos dan, por ejemplo, los tres lados y no tenemos ningún ángulo, entonces hay que utilizar otra relación que ya la vamos a obtener. Entonces, para eso vamos a elaborar un poquito sobre este triángulo. Entonces, este triángulo vamos a hallarle una altura. Digamos que este triángulo lo podemos redibujar así. Recuerden que este es el ángulo teta y este es el ángulo gamma. Trazamos una altura que la vamos a llamar H. Este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C.
Entonces, en términos de las relaciones pitagóricas o las relaciones trigonométricas, esa altura h la puedo expresar así. Yo puedo decir que el seno de teta es igual a la hipotenusa c sobre h, ¿cierto? Entonces, de acá, simplemente puedo decir que h es igual a c sobre el seno de teta. De la misma forma, digamos con el ángulo gamma, entonces yo podría decir que el seno de gamma es igual al lado b sobre h, por lo que h es igual a b sobre el seno de gamma. De estas dos expresiones puedo igualar h. Igualando estas dos expresiones tengo que el c sobre seno de teta es igual a b sobre seno de gamma. Digamos que de ahí uno podría escribir una relación, uno podría escribir que, a ver, ¿qué podríamos decir sobre esto? Creo que acá hay una dificultad. Regálenme un segundo, yo miro qué fue lo que sucedió. C es la hipotenusa, ¿cierto? Y H es el opuesto al ángulo teta. Entonces, yo tendría que H sí, acá me equivoqué. O sea, es que realmente yo sí decía que estas relaciones estaban como extrañas. Discúlpenme acá. Entonces, porque el seno de teta, entonces es igual a H sobre C. Por lo tanto, H es igual a C seno de teta. Sí, esas divisiones quedan como extrañas porque acá no dan divisiones. Y seno de gamma sería igual a H sobre B, de donde obtenemos que H es igual a B seno de gamma. Ahora sí, esto sí es otro cantar muy distinto. Igualamos H, por lo tanto nos queda que C por el seno de teta es igual a B por el seno de gamma. Si dividimos ambos lados por B y por C, o sea, si dividimos por el producto BC ambos lados, entonces podemos obtener esta relación, que seno de teta es AB como seno de gamma es AC. Realmente, ¿qué es lo que está diciendo esta relación? Esta relación lo que nos está diciendo es que el seno de un ángulo es a su lado opuesto, como el seno del otro ángulo es a su lado opuesto. Entonces es como una regla de 3. Ahora, estas reglas en estos triángulos, vea que acá no hemos asumido ninguna forma general para el triángulo, ni no hemos dicho si el triángulo es rectángulo, obtusángulo, nada. Esto, digamos que es válido para un triángulo arbitrario plano, ¿cierto? Entonces eso es lo único importante. Plano, nosotros no vamos a hablar de triángulos esféricos, pues es un triángulo plano. Entonces, esta regla que nosotros acabamos de obtener acá se puede extender para cualquier par de ángulos. O sea, yo hubiera podido hacer lo mismo si yo obtengo, por ejemplo, una altura acá. Yo hubiera podido hacer lo mismo para gamma y para alfa, ¿cierto? Entonces yo hubiera podido escribir que el seno de alfa es A como el seno de gamma
es AC. De esta forma nosotros podemos escribir una norma general que simplemente diga que seno de alfa es AA, como seno de teta es AB, como seno de gamma es AC. Esta reglita que yo acabo de escribir acá tiene un nombre, esto se llama regla del seno. Y como les había contado, esto es útil cuando nosotros queremos hallar, por ejemplo, queremos hallar un lado y nos dan otro lado y dos ángulos, ¿cierto? Cuando nos dan tres lados, digamos que ya no tenemos mucho que hacer ahí, o de pronto y nos dan, digámoslo así, si a nosotros nos dan nos tienen que dar dos ángulos, ¿cierto? Teniendo dos ángulos, pues realmente ya tenemos un tercer lado. Entonces, realmente tener tres ángulos es no tener, digamos, una información completa, o tener tres ángulos es lo mismo que tener dos ángulos en un triángulo, porque sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo da 180, es decir, alfa más teta más gamma es igual a pi, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si nosotros tenemos tres lados. Si nosotros tenemos tres lados, queremos tener una regla que nos permita determinar los tres ángulos de el triángulo. Entonces, para eso vamos a tener que elaborar un poquito más. Esta otra regla es un poquito más dispendiosa, pero es más importante en el estudio de la electricidad y el magnetismo que esta regla del seno. Pero esta regla del seno es fundamental, pero la otra es más importante. Entonces, esta otra regla se llama la regla del coseno. Bueno, entonces la regla del coseno esencialmente es una regla que relaciona tres lados y un ángulo de cualquier forma. Es decir, si usted conoce tres lados y desconoce un ángulo, puede hallar ese ángulo. O si usted conoce un ángulo y dos lados, ¿cierto? Entonces, un ángulo y dos lados, entonces puede hallar. No, si usted conoce un ángulo y dos lados, puede utilizar la regla del seno. Pero si usted conoce, por ejemplo, a ver, si usted tuviera, bueno, tres lados, entonces puede despejar el ángulo. O si usted tiene un ángulo y dos lados, en este caso, también puede despejar un tercer lado, ¿cierto? Cosa que usted no puede hacer con la regla del seno, porque la regla del seno solo involucra dos lados a la vez. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a considerar un triángulo. Vamos a considerar este triángulo que tiene este ángulo acá, que es alfa, y este ángulo de acá, que es gamma, ¿cierto? Entonces, y vamos a decir que el lado opuesto a alfa es A y el lado opuesto a gamma es C. Y vamos a decir que este lado de acá es simplemente B. Ahora, para nosotros comenzar a elaborar, vamos a hallar una altura. La altura es lo que uno siempre hace en un triángulo cuando no sabe qué hacer, para poder por lo menos usar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, proyectamos este punto acá de modo ortogonal para hallar una altura. Ya cuando nosotros tenemos esto, bueno, entonces es importante también definir una cosa. Este B es la distancia de todo este lado, es decir, cuánto vale todo este lado. Ahora vamos a decir cuál es la distancia que hay desde el punto donde donde se proyecta más bien ese vértice sobre el lado B hasta este vértice de acá. Entonces queremos saber cuál es esta distancia. Esta distancia de acá, que la podemos dejar indicada en todo el procedimiento, la vamos a llamar X.
De esa forma ya nosotros podemos tener, digamos que vamos a tener una relación para A, H y X. Listo. Entonces podemos decir lo siguiente. Podemos decir simplemente que por el teorema de Pitágoras A al cuadrado es igual a H al cuadrado más X al cuadrado, ¿cierto? Entonces sencillamente podemos decir eso. Ahora, A al cuadrado, perdón, C al cuadrado más sin embargo, entonces lo podemos escribir como, usando el teorema de Pitágoras. Bueno, primero lo que hicimos fue trabajar con este triángulo de acá. Entonces, en este momento estamos trabajando con este triángulo. Ahora, para hallar C al cuadrado usando el teorema de Pitágoras, vamos a trabajar con este otro triangulito de acá. Entonces, vamos a trabajar con este triangulito de acá. En ese triangulito verdecito, vamos a decir que C al cuadrado es igual a H al cuadrado más B menos X al cuadrado. ¿Por qué B menos X? Porque si todo este lado de acá, digamos que está lateral, vale B, y esa sección de ese lado vale X, por lo tanto, esta porción de este lado vale B menos X. Bueno, entonces, ahora ya teniendo estas dos relaciones pitagóricas, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar a H. Vamos a decir que H cuadrado es igual simplemente a A cuadrado menos X cuadrado. Y lo vamos a reemplazar en esta ecuación. ¿Cierto? Entonces de acá obtenemos que C al cuadrado es igual a H cuadrado más B cuadrado más X cuadrado menos 2B por X, y esto es igual a A cuadrado más B cuadrado menos X cuadrado más X cuadrado menos 2BX. ¿Cierto? Esta X se va con esta X de acá al cuadrado y nos queda esta relación. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2BX. Entonces ya más o menos en lo que estamos acá comenzamos a configurar de alguna forma la regla del coseno. Ya después vamos a ver que la regla del coseno se parece en algo a lo que hemos obtenido en este caso, pero necesitamos ahí un ángulo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar el teorema del seno. Lo vamos a aplicar al triángulo grande. Entonces coloquémosle unos números a ese triángulo. Por ejemplo, digamos que este es el vértice 1, que este es el vértice 2, que este es el vértice 3 y que este es el vértice 4. Listo. Entonces ahora vamos a aplicamos la regla del seno al triángulo 1, 2, 3. Es decir, al triángulo que tiene como lados C, A y B, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, si aplicamos la ley del seno a esos lados, nos queda lo siguiente. O sea que seno de alfa sobre A, escribamos el otro color. Seno de alfa es A como seno de gamma es AC, ¿cierto? Entonces, y de ahí podemos obtener una relación importante. Podemos obtener que
el seno de alfa, o digamos, seno de gamma sobre seno de alfa es igual a C sobre A, ¿cierto? Seno de alfa sobre seno de gamma es igual a C sobre A. Espérate un momentico, que no me quiere escribir. Ahora, esta relación sale simplemente de la aplicación de la regla del seno a ese triángulo. Cuando nosotros tenemos esto, entonces ahora vamos a mirar si podemos, digamos, despejar, podemos si quitarnos alguno de esos dos senos de esos ángulos de ahí. Entonces podemos elegir cualquiera. Vamos a elegir seno de alfa. Listo. Es decir, seno de alfa. Ese seno de alfa que nosotros tenemos ahí lo podemos obtener del triángulo 1, 2, 4. Entonces este triángulo 1, 2, 4 de acá simplemente podemos decir que seno de alfa es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, podemos decir que h es igual a c seno de alfa, ¿cierto? Entonces, y así podemos proceder. Entonces, ahora vamos a mirar, digamos, vamos a obtener esta h. Entonces ya tenemos acá un h. Vamos a obtener ese h, ese mismo h va a poder despejar, pero vamos a obtener ese h del triángulo 2, 3, 4, que es ese triángulo en moradito, ¿cierto? Entonces, este triángulo de acá. Esta es la altura, la base de ese triángulo. Y esta de aquí es la hipotenusa. En ese caso, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos de alguna forma obtener una relación que nos permita eliminar a x en términos de los ángulos, porque x es lo que tenemos aquí en esta expresión. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer en ese caso. X realmente es este lado de acá. Si nosotros vemos tangente de alfa es igual a h sobre x, entonces parece que la cosa es como por ese lado. Tangente de alfa igual a h sobre x. De acá h es igual a x tangente de alfa. Pero habíamos dicho que h también era esto de acá, que era c seno de alfa. Perdón, tangente de alfa no, esto es tangente de gamma. Y esto va a ser igual a c seno de alfa. Así es la cosa. Bueno, entonces este de acá no es alfa, sino que es gamma. Tangente de gamma. Bueno. Entonces de esta forma podemos hacer un despeje, ¿cierto? Y podemos decir que x seno de gamma sobre coseno de gamma es igual a c seno de alfa. De aquí podemos seguir despejando. Podemos decir que x es igual a c seno de alfa coseno de gamma sobre seno de gamma. Ahora, ya tenemos un x, entonces pongan mucho cuidado. Pero de acá sabemos que seno de alfa sobre seno de gamma es c sobre a. A ver, aquí me quedó otra cosa complicada. C sobre a. No, realmente no es C sobre a. Es acá menos 1. Es a sobre c. Porque pasamos el seno de alfa a dividir acá. O sea, pasamos el seno de gamma a dividir acá.
y el a lo pasamos a multiplicar acá. Por lo tanto, entonces lo que tenemos es que seno de alfa sobre seno de gamma es igual a sobre c. Ahora sí, porque si seno de alfa sobre seno de gamma es igual a sobre c, entonces tenemos que esto es igual a c, que multiplica a sobre c por coseno de gamma, ¿cierto? Entonces cancelamos la c con la c y x simplemente queda igual a coseno de gamma. Entonces toda esta elaboración la hicimos para poder despejar a x en términos de un lado y el coseno de un ángulo. Como ya tenemos eso, entonces volvemos acá a esta expresión que teníamos acá, que la podemos reescribir de esta forma. Podemos decir que, vamos a hacer un recuadro. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2bx. Pero x es igual a coseno de gamma. Por lo tanto, si reemplazamos lo que nos dio x, podemos obtener esto. Podemos obtener que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2a b coseno de gamma. Esta regla que tenemos acá se llama la regla del coseno. En la regla del coseno, dado, por ejemplo, dado este ángulo gamma, que es el lado opuesto a C, que es el ángulo opuesto a C, y dado el lado A y el lado B, que los tenemos acá también, podemos hallar el lado C. De otra forma, supongamos que nos dan los tres lados y nos piden hallar el ángulo. Entonces tenemos C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de gamma. Por lo tanto, si despejamos 2AB coseno de gamma, obtenemos lo siguiente. Tenemos que 2AB coseno de gamma es igual entonces a A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado. ¿Y qué podemos obtener de ahí? O más bien, ¿qué podemos despejar? Vamos a despejar. De acá podemos despejar coseno de gamma y decir que coseno de gamma es igual a A cuadrado más B cuadrado menos C al cuadrado sobre 2AB. Y esta es la regla del coseno para un ángulo. Listo, entonces ya tenemos relaciones trigonométricas fundamentales y las identidades. Tenemos la regla del seno y tenemos la regla del coseno. Bueno, entonces, ¿qué sigue en nuestro próximo video sobre el repaso de la trigonometría? Vamos a dejar hasta acá este video y en el próximo video vamos a ver la paridad de funciones trigonométricas, saber cuándo es par o impar, y vamos a ver las identidades del ángulo compuesto y por lo tanto las identidades del ángulo doble. Entonces ahí ya nos vamos a comenzar a meter en tema. Bueno, y vamos a hacer un ejemplo sobre el ángulo entre líneas, entre rectas en el plano XY. Entonces eso va a ser en el segundo video de repaso de trigonometría. Ahora, en un tercer video de repaso de trigonometría ya nos vamos a meter en el tema importante, que es la transformación de la tangente de teta medios, que la vamos a utilizar para resolver algunos problemas en el curso de electricidad y magnetismo. Bueno, entonces por el momento vamos a dejar acá para tener más bien 3 videos cortos que ustedes puedan ver sin que tengan que ver un video tan largo, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.